Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Bustos, abogado tributarista, socio fundador de Bustos Tax and Legal, firma especializada en planificación y asesoría tributaria para empresas y personas naturales. Vamos a hablar hoy día nuevamente, un segundo video, sobre el tema de las empresas familiares, pero ahora agregando una perspectiva distinta, no tributaria, sino más bien de carácter jurídico, de carácter legal, de carácter organizativo, si ustedes quieren, y que consiste en determinar cuál es la forma más apropiada, cuál es la forma más conveniente desde el punto de vista jurídico y social para organizar una empresa familiar. Normalmente las empresas familiares parten como una empresa unipersonal. Parten como el papá que fundó la empresa, que parte con su negocio en forma individual y comienza con un giro como empresario unipersonal de primera categoría. Pero eso, en la medida que el negocio crece, evidentemente va cambiando. Y va cambiando en la medida que el negocio ya necesita tener empleados, necesita tener más activos, más infraestructura, varias sucursales y necesita tener socios eventualmente. Y por lo tanto, de empresa individual o unipersonal, ese negocio pasa a ser una sociedad. Tal como dijimos en algún video anterior, hoy día la conversión de empresario individual a sociedad es considerada una reorganización empresarial que no produce efectos tributarios y no queda sujeta a tasación por parte del Servicio de Impuestos Internos, a diferencia de lo que ocurría hasta antes de la reforma al artículo 64 del Código Tributario de fines del año pasado. Hoy día esa conversión puede realizarse sin efectos nocivos desde el punto de vista tributario porque es considerada una reorganización empresarial. Por lo tanto, si usted es empresario individual, ni siquiera necesita constituir una sociedad, sino que puede convertirse en sociedad. ¿En qué tipo de sociedad? Ahí es donde está la pregunta. Tradicionalmente en Chile, muchas empresas familiares, muchos negocios familiares se organizaban y se siguen organizando, creo todavía hoy en algunos casos, como sociedades de personas. ¿Qué quiere decir esto? Usted dirá, bueno, todas las sociedades son de personas. No, pero en términos jurídicos hay una distinción entre sociedades de personas y sociedades de capital. Sociedades de personas son aquellas en las que la persona es el elemento fundamental. El típico ejemplo de nuestra legislación de sociedad de persona es la sociedad de responsabilidad limitada y también la sociedad colectiva. Y por otro lado, las sociedades de capital son aquellas en las que lo que prima es el capital por sobre la identidad de la persona del socio. Típicamente la sociedad anónima y la sociedad por acciones también en la actualidad. Entonces, muchos negocios familiares se constituían y quizás se siguen constituyendo todavía como sociedad de personas. Esto es como una sociedad de responsabilidad limitada en la mayoría de los casos. El problema, el gran problema que suscita organizar un negocio familiar como sociedad de responsabilidad limitada, es que en las sociedades de responsabilidad limitada se requiere el consentimiento unánime de todos los socios para cualquier modificación social que se quiera llevar a cabo. Por lo tanto, en este tipo de sociedades no prima el principio de las mayorías. No prima el principio de que si yo tengo un 51% soy el controlador y soy el que mando, o que si yo tengo un 99%, ¿no es cierto?, soy casi dueño de la sociedad y hago lo que quiero. En las sociedades de personas, como es la sociedad de responsabilidad limitada, rige el principio de la unanimidad. Y esto implica que si se quiere modificar, por ejemplo, el objeto social, o sea, el giro de la compañía, lo que la compañía hace. Si se quiere aumentar capital, si se quiere disminuir capital, si se quiere modificar la razón social, si se quiere incorporar a un socio o se quiere retirar a un socio porque
En este tipo de sociedades, la incorporación y retiro de socio son modificaciones de estatuto. Si se requiere incorporar o retirar a un socio, todas estas materias que he mencionado exigen el consentimiento unánime de todos los socios. Por lo tanto, si hay un socio con el 1% de participación social que se opone, la modificación social no se puede llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, cuando las cosas andan bien, cuando los socios se llevan bien, cuando los socios tienen una buena relación entre sí, los papás con los hijos, los hermanos entre sí, sobre todo porque ahí es donde están las fuentes eventuales de conflicto, la mayoría de las veces, cuando todo anda bien no pasa nada y no hay ningún problema. Es como en el matrimonio, ¿no es verdad? Pero en el minuto en que surge una desaveniencia, en que surge un desacuerdo, surge un conflicto, en una sociedad de responsabilidad limitada, en una sociedad de personas, es muy difícil resolverlo si no se llega a un acuerdo pacífico. Porque si no se llega a mutuo acuerdo, va a haber que simplemente recurrir a la instancia de arbitraje que está contemplada en la mayoría de los casos de sociedades. Para evitar que esto suceda, en los casos de empresas familiares o negocios familiares, normalmente se recomienda que la estructura societaria sea la de una sociedad anónima o sociedad por acciones. Hoy día la sociedad por lejos más utilizada en Chile, me atrevo a decirlo, es la sociedad por acciones, por varias razones, fundamentalmente porque ofrece mucho más flexibilidad en su administración y en su gestión que la sociedad anónima, ¿ya? Pero la sociedad por acciones es una sociedad de capital, al igual que la sociedad anónima. Al ser una sociedad de capital, es una sociedad en la que prima el principio de la mayoría. Por lo tanto, el accionista que tiene el 50% más uno de las acciones es el controlador, es el que puede adoptar las decisiones por mayoría absoluta en este tipo de compañías, de sociedades. Usted dirá, bueno, tampoco es bueno, ¿no es cierto?, tampoco es conveniente que prime siempre la mayoría, sobre todo en una sociedad familiar. O sea, que un hermano, ¿no es verdad?, o que alguien de la familia que quedó con mayor participación tenga en su voluntad unilateral la capacidad de tomar ciertas decisiones, o de que ciertos miembros de la familia al unirse puedan conformar un grupo de mayoría, aislar a otros y por esa vía, no es verdad, tomar decisiones que no sean las más convenientes. Es cierto, pero para eso, en estas sociedades de capital, como son la sociedad anónima y la sociedad por acciones, es posible firmar, suscribir lo que se denomina un pacto de accionistas. El pacto de accionistas es un acuerdo adicional al estatuto social. No es el estatuto social que usted firma en la escritura cuando usted constituye la sociedad. El pacto de accionistas es un documento adicional al estatuto social en el cual se regulan ciertos aspectos específicos relativos a la administración y a la gestión de la sociedad que pueden ser potenciales focos de conflicto entre los accionistas. Y por lo tanto el objetivo del pacto de accionistas es resolver esos posibles focos de conflicto previniéndolos anticipadamente. Por ejemplo, entrada y salida de accionistas. Entonces, se establece un procedimiento normalmente en estos pactos de accionistas, que es el procedimiento que se llama Right of First Refusal en inglés, o en castellano se conoce como de opción preferente, que consiste, no es verdad, en que si uno de los accionistas quiere irse, quiere vender sus acciones, está obligado a ofrecer sus acciones a los demás accionistas de la sociedad. Y puede dejarse contemplado en el pacto de accionistas en qué precio tiene que ofrecer esas acciones a los demás accionistas, o cómo se determina ese precio, cuál es la fórmula. Incluso uno puede dejar estipulado cómo se va a pagar ese precio, si se va a pagar a plazo, de qué forma, sujeto a qué condiciones, etc. Se prevé, por lo tanto, ¿no es verdad?, la posibilidad de conflicto que puede significar el hecho de que un accionista quiera salir de la compañía, y se prevé el procedimiento para abordarlo y resolverlo.
Lo mismo con el caso de que en algún minuto quiera ingresar un nuevo accionista a la compañía. Es decir, si ingresa un nuevo accionista a la compañía, ¿qué quórum se requiere para aprobar el ingreso de ese nuevo accionista a la compañía? Quizás no va a ser mayoría absoluta, quizás va a ser un quórum un poco mayor para proteger a los accionistas minoritarios. Quizás los accionistas minoritarios también van a querer decir, oye, nosotros no queremos que nos diluyan más allá de un cierto porcentaje. Es decir, tenemos hoy día un 30%, no queremos diluirnos más allá de un 15%. Por ejemplo, por lo tanto, si se incorpora en el futuro un accionista que hace un aumento de capital, o si el accionista mayoritario hace un aumento de capital, no puede diluirme más allá de un 15%. Se puede estipular la política de distribución de dividendos. ¿Cuándo se van a distribuir dividendos? ¿No es verdad? En qué casos o si la utilidad de la sociedad va a ser reinvertida en el negocio, bajo qué parámetros los accionistas van a decidir si la utilidad se reinvierte en el negocio o se distribuye como dividendo. Se puede estipular política de endeudamiento de la compañía, se puede estipular cuál es la política para ingreso de futuras generaciones, familiares, hijos, nietos a la sociedad. Por ejemplo, que si en el futuro se quiere incorporar un hijo, nieto, ¿no es verdad? Segunda, tercera generación, lo que sea, ¿qué requisitos tiene que cumplir para ingresar a la sociedad? Tendrá que ser profesional, tendrá que tener estudios universitarios, tendrá que tener alguna experiencia laboral, tendrá que tener alguna profesión afín al giro de la compañía, tendrá que tener alguna experiencia en el negocio de la compañía, o quizá no es necesario y simplemente basta que tenga una capacidad comercial, por ejemplo, de atraer clientes para la compañía. ¿Qué pasa si un día aparece un comprador que quiere comprar la compañía al 100%? ¿Van a estar de acuerdo todos los accionistas en vender la empresa? Bueno, eso se puede dejar también previsto y estipulado en el pacto de accionistas, que si un día aparece un comprador, ¿no es verdad?, que quiere comprar la totalidad de la empresa en ciertas condiciones o cumpliendo ciertos requisitos, todos los accionistas estarán obligados a vender sus acciones a ese tercero que quiere comprar. Lo que se llama el drag along right, el derecho de arrastre de unos accionistas a otros. Por lo tanto, estos pactos de accionistas permiten regular de forma bastante específica todas las posibles hipótesis de controversias o de conflictos que pueden producirse entre los accionistas y prever la mejor manera de abordarlos y de resolverlos. Además, las sociedades de capital, como son la sociedad por acciones o la sociedad anónima, permiten tener un directorio, si es que lo quieren los accionistas. Un directorio, en muchas sociedades familiares es conveniente y es aconsejable tener un directorio como órgano de administración de la sociedad para darle una mayor institucionalidad y un carácter más corporativo a la administración de la sociedad, y que en ese directorio participen no solamente miembros de la familia, sino que participen terceros ajenos a la familia, terceros ajenos a la empresa, que puedan aportar con su conocimiento, con su experiencia, con su bagaje cultural a la administración de la sociedad. Ingenieros, abogados, arquitectos, etcétera, lo que corresponda. ¿Ya? Ahora, en una sociedad de personas como la de responsabilidad limitada, también se puede establecer un directorio si uno lo quiere, pero ya sabemos que ese tipo de sociedad tiene limitaciones que la sociedad anónima y la sociedad por acciones afortunadamente no tienen. En consecuencia, se recomienda normalmente que las sociedades y negocios familiares se organicen bajo la forma de una sociedad de capital, bajo la forma de una sociedad anónima o por acciones, y siempre dotada de un buen pacto de accionistas. Incluso se puede agregar a ello un protocolo familiar, lo cual regula incluso ciertas situaciones que van mucho más allá de lo meramente circunstancial relativo al negocio y de lo que podemos hablar en otra ocasión y en otro video. Pero eso es lo que les quería comentar hoy día. Más allá de lo tributario también, qué aspectos jurídicos u organizativos, societarios, hay que tener presentes al momento de formar una empresa familiar o mantener una empresa familiar en el tiempo, porque finalmente todo esto influye en que el negocio familiar
prospere y se mantenga y se conserve en el tiempo, cosa que no siempre ocurre, como vemos frecuentemente. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Claudio Bustos, abogado tributarista, socio fundador de Bustos Tax and Legal, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, chao.